nuestra serie de Adviento, que Adviento quiere decir venida. Entonces hoy es la última prácticamente de esta serie, y el título de esta enseñanza, para los que tomen nota, es La luz que vino, venció y volverá. La luz que vino, venció y volverá. Y vamos a tomar para esta enseñanza, déjenme ver la hora, para no pasarme, vamos a tomar de un libro muy interesante, un libro muy importante, un libro que está en la Biblia, pero que muchas veces o no lo conocemos, o no nos metemos mucho a estudiarlo, o tenemos tal vez ciertas dudas o incertidumbre acerca de ese libro que tiene mucha enseñanza para nosotros, que tiene mucha palabra y que a veces se ha tomado como en una parte como muy, no sé, mística, o hasta a lo mejor muchos no se quieren meter porque habla mucho del futuro y de guerras y no sé qué tantas cosas, pero que para nosotros es un libro que Dios inspiró, que nuestro Señor Jesucristo habló para traernos esa revelación que como iglesia, que como creyentes necesitamos. ¿Qué libro es ese? Apocalipsis. Vamos a tomar de Apocalipsis. Apocalipsis vamos a tomar de lo que es el capítulo 1, versículo 4 al versículo 8, y luego capítulo 12, versículo 1 al 6. Entonces, si quieren, rápidamente busquen Apocalipsis 1, capítulo 1, versículos 4 al 8. Ya hemos escuchado a lo mejor algunos predicadores, ¿no?, que hablan de Apocalipsis y hablan de la guerra, de lo que va a venir y de los grandes imperios y de esos grandes gobernadores que vienen a este mundo y que van a, casi son los responsables de la destrucción, y empiezan a hablar, dándole un sentido hoy en día, por ejemplo, a la guerra entre Rusia y todo lo que hoy, ¿no? Y Estados Unidos, pero hagámonos una pregunta, ¿no? Cuando escuchemos ese tipo de enseñanzas, porque sabemos que la revelación viene de parte de Dios, ¿verdad? Pero de verdad el que escribió ese libro de Apocalipsis tenía en mente todo ese tipo de guerras, de luchas, de destrucción. Pues yo creo que no, su mente no, de ese hombre que escribió, que fue inspirado, no llegaba, ¿no?, a tanto, porque recordemos que la palabra de Dios es inspirada, pero también lleva parte del mismo ser humano, porque el ser humano no se volvía como un tipo de, no sé, como un tipo de hipnosis y ya nada más se escribía, ¿no? Recibía la inspiración, pero escribía también de acuerdo a su propia vida, a su propia cultura, a sus propios tiempos. Entonces, yo no me imagino a Juan, que es el autor del Apocalipsis, pensando, ¿no? Rusia, Estados Unidos, la guerra nuclear. Yo creo que eso ni por aquí. Entonces, tiene otro sentido, tiene otra forma de que podamos entender cuál era la razón del Apocalipsis. Entonces vamos a Apocalipsis capítulo 1, versículo 4 al 8, y luego capítulo 12, versículos 1 al versículo 6. Van a ser más versículos de Apocalipsis, pero son los esenciales. Dice entonces Apocalipsis 1, 4. Juan. ¿Cuál Juan? El apóstol, ¿sale? A las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre.
A Él sea gloria y imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por Él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Aquí nos está hablando, nos está dando una parte esencial de lo que es nuestro Señor Jesucristo, la encarnación como un hecho pasado, la presencia actual en nuestra vida como un hecho presente y su retorno glorioso como un hecho futuro. Por eso es el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el que dice al principio, el que es, el que era y que ha de venir. Vamos ahora a capítulo 12, versículo 1. Y aquí, este es un capítulo también, pues, que hay que entender la parte de los símbolos que utiliza el autor y lo que nos trata de dar a entender, lo que nos quiere explicar. Vamos a leer lo primero que dice ahí. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustente por 1260 días. Pues aquí nos está hablando de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, la encarnación vista desde el cielo, la luz que nace, el dragón que ataca, pero que Dios asegura la victoria del Mesías. Vamos a orar. Padre, venimos delante de ti, dándote gracias, Señor, por este tiempo, en el cual, Señor, tú quieres hablarnos, Señor, quieres revelarte, Señor, algo más para nuestra vida. Te pido, te ruego, te suplico, Señor, que nuestro corazón esté dispuesto a escuchar tu voz, que podamos, Señor, entender esa palabra, Señor, que tú has traído para nuestra vida, Señor. Guíanos, Padre, por favor, y ayúdame, Señor, también a mí, Padre, para enseñar lo que tú quieres, Señor, que yo hable, Señor, y no palabra de hombre. Gracias, Señor, te damos en Cristo Jesús. Amén y amén. Ok, Apocalipsis, ¿no? Este libro, sí, algunas versiones le llaman lo que la palabra quiere decir Apocalipsis. Apocalipsis quiere decir revelación, ¿sí? Esa palabra como tal nos habla de revelación. Y esta palabra revelación nos habla acerca de la revelación acerca de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Se compone la palabra Apocalipsis de dos partes. Apo, que quiere decir lejos de, apo, lejos de, y calipsis, que es un velo. Entonces, cuando juntamos Apocalipsis, quiere decir como desvelar, como quitar, ¿no? Ese velo, revelar. Eso es lo que quiere decir como tal la palabra Apocalipsis, quitar un velo. Para nosotros Apocalipsis, cuando lo hablamos en el término humano, en el término coloquial, temporal, escuchamos Apocalipsis y ¿qué se nos viene a la mente? El fin del mundo, ¿no? La destrucción, los fines de los tiempos, no sé, todo lo que piensa. ¿Cómo? Castigos, ¿no? Como castigo. Entonces, pero lo que quiere decir para nosotros, lo que verdaderamente quiere decir la palabra Apocalipsis, ¿qué quiere decir? Es revelar, quitar un velo. En un principio no era una palabra religiosa, sino simplemente el descubrir un hecho. Entonces, cuando hablamos de esa palabra, cuando hablamos del Apocalipsis como tal, el libro, ¿sí? Nos habla acerca de la revelación de la voluntad de Dios.
nos revela la voluntad de Dios a su pueblo. Ajá. Se usa esa revelación acerca de la verdad de Dios a los hombres. La verdad de Dios, lo que Dios quiso hablar a los hombres. Ajá. La revelación acerca de nuestro Señor Jesucristo. Estoy tocando un poquito del contexto de lo que es el Apocalipsis, ¿sí? Esa revelación que hace Dios a los hombres de sus propios misterios. ¿Qué es un misterio? Para nosotros un misterio es algo así como oculto. Pero cuando habla de misterio, de acuerdo a la Biblia, no habla de algo oculto, sino está hablando de algo que está siendo sacado a la luz. Eso es lo que quiere decir, en este caso, misterio. Entonces, nos está hablando, nos está revelando ese plan de Dios para los hombres en relación a la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Se usa específicamente la revelación del poder, de la santidad de Dios en los últimos tiempos. Ajá. Entonces, más o menos es lo que Apocalipsis nos está enseñando. Ahora, también hay un punto muy importante dentro de este libro, que hay 7 benditos, así lo menciona uno de los autores, o bienaventurados del Apocalipsis. ¿Qué entendemos por un bienaventurado? Alguien que ha sido bendecido, ¿sale? Entonces, estos 7 bienaventurados habla de los siguientes puntos, que son los bienaventurados, ¿sí? Que acaban de estudiar, que acabamos de estudiar. Están los bienaventurados que acabamos de estudiar. Los que están llenos de la bendición de leer, escuchar y obedecer la palabra de Dios. Los bienaventurados que mueren en el Señor desde ahora en adelante. Ajá. Son esos bienaventurados dispuestos a dar su vida. Los bienaventurados que se mantienen alerta y guardan sus vestiduras. ¿Sí? Los bienaventurados que están invitados a la cena de las bodas del Cordero. Son algunos que vamos a encontrar en todo lo que es el libro del Apocalipsis. También están los bienaventurados que están a las bodas de la cena del Cordero, que forman parte de la primera resurrección. También habla de esos bienaventurados. También es bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Y por último, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y entrar por las puertas de la ciudad celestial. Entonces entendemos un poquito acerca de Apocalipsis en el sentido de la venida de nuestro Señor Jesucristo, pero también de la segunda venida de Cristo y de lo que en el futuro hay para los creyentes. ¿Sí? Ese es el sentido del libro del Apocalipsis. Entonces es un libro acerca del futuro, acerca del presente, pero también nos habla acerca del pasado. También tiene un sentido acerca del pasado. Ofrece Apocalipsis una esperanza futura a los creyentes. Nos habla acerca de una esperanza futura a los creyentes. Principalmente cuando se escribe Apocalipsis, recordemos que había ya una persecución a los creyentes. ¿Quién escribe Apocalipsis? Juan. ¿Dónde estaba Juan cuando escribe Apocalipsis? Él ya había sido desterrado, había sido enviado a la isla de Patmos. Ya después de haber sido lastimado, martirizado, querían hasta matarlo, pero sobrevivió, fue desterrado hacia la isla de Patmos. Y ahí es a donde escribe este libro del Apocalipsis. Entonces, cuando lo escribe, tiene ese sentido también, ¿no? Es acerca de esa esperanza a los que han sufrido por causa de su fe. Porque la fe, hermanos, la fe de nuestro Señor Jesucristo, a veces no dimensionamos hasta dónde llega el que tengamos la fe en nuestro Señor Jesucristo. Porque a veces pensamos que la fe solamente es creer, la fe solamente es esperar la venida de Cristo y que estemos con Él en la eternidad. Pero debemos entender que por causa de nuestra fe, así como lo estaba viviendo en esa época el autor y muchos otros creyentes, también implica persecución, también implica sufrimiento, también implica pruebas. Entonces,
cuando escribe en este libro, el apóstol Juan, les escribe en esa esperanza para los que habían sufrido por causa de su fe, pero no solamente en la parte del sufrimiento, sino también proclama la victoria final de Cristo sobre la maldad, sobre la persecución, sobre el maligno y la realidad de la vida eterna. Entonces es parte también de lo que en este caso escribe el apóstol Juan en el libro del Apocalipsis. Entonces hay cuadros gráficos específicos que podemos ver en el Apocalipsis cuando habla de que Jesucristo viene otra vez. Jesucristo va a venir otra vez. Va a haber una segunda venida de nuestro Señor Jesucristo cuando venga por su iglesia. Otro de los puntos gráficos también que nos enseña es que el mal va a ser juzgado. La maldad va a ser juzgada. Aquellos que piensan que pueden vivir, pueden hacer y deshacer y no pasa nada y llegan a la tumba y ya la libraron. No. El mal va a ser juzgado. Y ese es otro de los puntos que nos enseña también este libro. Y tercero, los muertos resucitarán para ser juzgados. Los muertos, los que ya murieron, van a resucitar para ser juzgados, dando como resultado vida eterna o castigo eterno. ¿Sale? Entonces, son puntos importantes que nos habla el Apocalipsis, son puntos que si leemos el Apocalipsis nos revelan, ¿sí?, a nuestra vida en la actualidad también. Entonces, según la tradición, el autor es Juan, el apóstol Juan, el único de los 12 discípulos que no fue asesinado por causa de su fe. Escribió, ¿no?, lo que es el Evangelio, escribió las cartas, primera, segunda y tercera de Juan. Y cuando entonces escribió este libro, estaba desterrado en la isla de Patmos, en el mar Egeo, enviado ahí por los romanos por hablar acerca de nuestro Señor Jesucristo. Es un libro de revelación respecto ¿a quién? A Jesucristo. Pero enviado, ¿por quién? Por Jesucristo. Cristo mismo inspiró este libro, ¿para qué? Para que nosotros lo supiéramos, lo conociéramos como creyentes, ¿sí? Son las revelaciones del plan de nuestro Señor Jesucristo. Entonces nos descubre este libro la identidad, el plan de Dios para el mundo. Se concentra en Cristo, su segunda venida, la victoria sobre el mal y el establecimiento de su reino. ¿Sale? Una parte muy importante del libro del Apocalipsis, que muchos lo ven con temor, muchos lo ven con preocupación, debemos entender que no debemos perder el mensaje principal del Apocalipsis. ¿Y saben cuál es el mensaje principal del Apocalipsis? El amor. El amor de Dios por su iglesia. Ese es el mensaje central. ¿Por qué? Porque había persecución, porque había muerte, pero Dios a través de este libro del Apocalipsis nos está mostrando la esperanza, el amor que tiene por su iglesia. Entonces no es un libro al cual, no me voy a meter al Apocalipsis porque es muy difícil y peligroso. No, nos revela el amor de Dios, el amor infinito de Dios por su iglesia, el poder, la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Cuando leemos así de una forma rápida Apocalipsis, encontramos como muestra de la preferencia de Juan por el número 7, que aparece 54 veces. Habla de 7 candelabros, 7 estrellas, 7 lámparas, 7 sellos, 7 cuernos, 7 ojos, 7 truenos, 7 ángeles, 7 copas, 7 plagas. O sea, el número 7. ¿Y cuál es qué simboliza en este caso el número 7? Es el número perfecto. Nos habla del número perfecto y es lo que encontramos en todo el Apocalipsis. Entonces, cuando encontramos ese 7 como un número perfecto, voy a empezar con la tos, perdón. Representa la plenitud. Entonces, cuando habla
de las 7 iglesias, ¿a qué se estará refiriendo? Como 7 iglesias. No se refiere como tal un mensaje específico a 7 iglesias, sino habla en general de la iglesia, la plenitud de la iglesia, a toda la iglesia en general. Entonces, cuando encontramos el mensaje a las 7 iglesias, está hablando de la iglesia en general, pero en diferentes vidas o formas que estaba viviendo cada iglesia. La forma en que se movía, la forma en que vivía cada una de esas iglesias. Pero en sí, el mensaje de las 7 iglesias es un número de la plenitud de la iglesia. Está hablando de la iglesia, el mensaje para la iglesia en general. ¿Ok? ¿Estamos bien hasta aquí? Bueno, ahora, entrando ya a lo que es nuestra enseñanza, dice Juan, ahí en el capítulo 1, versículo número 4 que leímos, dice que gracia y paz a vosotros del que es, que era y que ha de venir. Estas palabras ya en sí hablan en relación a Dios desde la parte del Antiguo Testamento también a lo que Dios quería decir en el futuro. En el Antiguo Testamento Él se representaba como el yo soy el que soy. Entonces cuando habla de que Él que era, es y ha de venir, nos está dando esa referencia acerca de la inmutabilidad de Dios. Que Él ha sido ¿qué? Siempre. Y no va a cambiar. Él fue, Él es y Él será. Y va a ser el mismo Dios. No como las falsas doctrinas tal vez de esa época existían, que el Dios del Antiguo Testamento era uno, que fue el creador, y el Dios del Nuevo Testamento es otro. Entonces, no, dice Juan aquí claramente, en esa revelación que Dios está dando, que Dios ha sido y siempre será. Él es el alfa y el omega. Él es el principio y el fin, el que siempre ha existido. Ajá. Dice, yo fui, yo sigo siendo y seré en el futuro. Es lo que nos está enseñando, en este caso el apóstol Juan, afirmando el corazón inmutable de Dios. El que ha sido, el que es y el que va a ser siempre. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, inicia en esta parte Juan hablando de esa inmutabilidad de Dios. Luego en el versículo 5, me estoy yendo rápido porque voy a entrar de lleno en los otros versículos. En el versículo 5 nos da una descripción acerca de los títulos, 3 grandes títulos de nuestro Señor Jesucristo. Porque nos representa a Cristo como el testigo fiel, el testigo al que podemos dar crédito. Él es el testigo de Dios, el que tiene el conocimiento exclusivo acerca de quién es Dios. Jesucristo es el testigo fiel, el que nos va a mostrar exactamente quién es Dios. Jesucristo nos va a mostrar exactamente quién es Dios. Por eso Él es el testigo fiel. Luego dice también que es el primogénito de entre los muertos. Ahí cuando habla de primogénito, gracias. Muchas gracias. Gracias. El primogénito nos está hablando el que ocupa el primer lugar. Eso es lo que quiere decir primogénito en este caso. El primer lugar de honor, el primer lugar de gloria, ¿no? Podemos entenderlo como el primer nacido en el sentido de la resurrección, pero también en el sentido, ¿sí? Como el primogénito, el que hereda el honor, el poder del Padre, ¿sí? Uno que tiene la gloria de Dios en sí mismo. Por eso nos habla del primogénito, el primero. Y el último título que utiliza es el soberano de los reyes de la tierra. Entonces, aquí, en una forma, el autor toma de lo que menciona Salmo 89, 27, que dice ahí, Salmo 89, 27, dice, yo también le pondré por primogénito el más excelso de los reyes de la tierra, el más alto, el más poderoso, el más sublime, el rey de reyes y señor
de señores. Entonces, tomando esa parte del Salmo, los eruditos hablan acerca del Mesías, de nuestro Señor Jesucristo. Que Jesús es el soberano, el que es proclamado como el Mesías. ¿De dónde obtiene ese título de rey? ¿Dónde viene a obtener ese título de rey, de soberano? De su muerte y su resurrección. De ahí toma ese título de rey, de ahí toma ese título de soberano. Porque al final de cuentas, esa lealtad inquebrantable, ese amor que aceptó esa cruz por nosotros, nuestro Señor Jesucristo llegó a ser el Señor, el Rey universal en toda la tierra. Entonces, nos da esos tres títulos, en este caso, el apóstol Juan, acerca de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí es donde viene nuestra enseñanza, porque nos habla de que Él es el Rey, de que Él es el soberano, el Rey de reyes y Señor de señores. Pero ese Rey no nació en un castillo. Ese Rey no nació en un gran palacio. ¿Estamos de acuerdo? Perdón, es que traigo el en un gran palacio. ¿Sino dónde nació? En un pesebre. Ese Rey que es sobre todo nombre, ese Rey de reyes y Señor de señores, nació en un pesebre. Nació de la forma más sencilla. La Navidad nos muestra a ese Rey, un Rey completamente distinto a lo que nos muestra el mundo. Porque nos muestra el mundo un Rey, y ¿cómo nos lo muestra, no? Con sus grandes palacios, su gran cuna, ¿no? De oro, con diamantes, ¿no? Toda la fiesta, porque nació el bebé, porque nació el próximo rey, el sucesor. Entonces se hace una gran fiesta, todo el pueblo, toda la multitud. Cuando vino nuestro Señor Jesucristo no hubo nada de eso. Era un pesebre. No hubo soldados. No hubo un gran pueblo festejando el nacimiento. Eran pastores. Eran pastores que habían venido a exaltar, a alabar a Dios. No vino con grandes ejércitos. Vino con humildad. Vino entregando su vida. Vino resucitando en gloria. Y vino la primera vez como niño. Pero volverá. Y no va a volver como niño. Va a volver como rey. Va a venir como juez. Como Señor de señores. Entonces, esa primer venida, hermanos, no es como el mundo lo vive en sus propias vidas, palacios, reinos, sino nos muestra al Rey de Reyes en la forma más humilde y más sencilla, pero también yo considero en la más gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice entonces Apocalipsis capítulo 12, vamos a ir rápidamente, capítulo 12, versículo 1 al versículo 6. Apocalipsis, capítulo 12. Y vamos a ver la venida de esa luz, la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, pero vista no desde de la parte humana, sino lo vamos a ver esa venida de la luz, de la encarnación vista desde el cielo. La luz que nace. El dragón que ataca, se escucha hasta medio fantasioso, ¿verdad? El dragón que ataca, pero la victoria del Mesías. Es como lo vamos a ver ahorita en Apocalipsis capítulo 12, que es un pasaje simbólico, un pasaje profético, ¿no? Y que nos muestra una parte bien importante de la dimensión
que implica la venida de Cristo. Porque a veces no dimensionamos lo que implica la venida de Cristo. Pensamos que la venida de Cristo solamente se remite a su nacimiento en el pesebre y su muerte en la cruz. Pero la venida de nuestro Señor Jesucristo, ese nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, trae implicaciones o dimensiones mucho más grandes, mucho más profundas, mucho más, no como lo vemos nosotros, sino más allá de nuestro propio entendimiento. ¿Y saben de qué habla? Acerca de ese conflicto. Un conflicto que empezó a existir entre el bien y el mal. Hay un conflicto, hay una guerra, ¿no? En la parte central hay una guerra entre el bien y el mal. Nos muestra este capítulo 12, lo que es el nacimiento, la Navidad, no desde la tierra, desde el momento de su nacimiento en la tierra, en el pesebre, sino desde el cielo, ¿no? Desde el cielo. No es el niño que nació en Belén, sino el alfa y el omega, desde el principio y el fin. Dice el versículo 8, me regreso un poquito a lo que es Apocalipsis 1:8, que dice: yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y ha de venir, el Todopoderoso. Entonces, la Navidad no es como tal el origen, sino es la entrada de Dios por medio de Jesucristo a la tierra. Entonces, no es que ahí nació Jesús. Jesús ya existía. Jesús ha sido siempre, pero es la entrada a este mundo. Es la entrada, es la venida de Dios a este mundo. Entonces, como punto número 1, vemos que el niño o la luz que vino a esta tierra. El niño o la luz que vino a esta tierra. De aquí vamos a tomar los pasajes de ahí de Apocalipsis capítulo 12, versículos 1 y 2 y versículos 5 y 6. Y voy a hacer una pequeña descripción de lo que quiere decir en esta parte cada uno de estos puntos del versículo 1 y 2, 5 y 6. Dice ahí: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. De ahí nos brincamos al versículo 5, ahí Apocalipsis 12:5. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Entonces, utiliza imágenes concretas para describir realidades, ¿sí? Realidades abstractas. No podemos entenderlo de forma literal, porque entonces estaríamos perdiendo el verdadero sentido de la palabra de Dios para nosotros. Cuando habla en primer lugar que apareció en el cielo una gran señal, no se refiere como algo literal, ¿no? Porque luego pensamos, una gran señal, ¿y qué se nos viene a la mente? Una aparición. Es que yo vi. Un ovni, no, que no. Yo vi la imagen de alguien ahí, ¿no? Y luego empezamos entonces le empiezan a rendir culto a esa imagen. ¿Por qué? Porque lo vio. Ven las nubes y, es que mira, ven las nubes, se parece a, no sé, a un personaje, ¿no? Y, ahí está, se está manifestando. No, cuando habla de una gran señal, habla de manera simbólica, no de manera literal. Y luego habla, ahí en ese mismo versículo, que apareció una mujer vestida de sol, con una luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Y ya nos imaginamos a qué se refiere. ¿A qué se refiere? Según lo que nosotros como seres humanos pensamos. ¿A qué se está refiriendo? Una mujer con una luna, con un sol, con estrellas y una corona. Sí sabemos a qué se refiere, ¿verdad?
Y luego aparte que estaba encinta y que iba a tener a un hijo. No se está refiriendo a la Virgen María. No se refiere a María. No está dando ese sentido en esta parte. Porque es lo que luego empieza a volar nuestra mente. Es María. No es María. ¿No? Es el sentido simplemente que le está dando, en este caso, el autor, acerca de esa revelación. La mujer no representa a María, no representa a la iglesia, porque la iglesia no es quien da vida a nuestro Señor Jesucristo. ¿A quién está representando? Al pueblo de Dios. Está hablando en este caso al Israel, a ese pueblo de Israel, porque ¿de dónde vino nuestro Señor Jesucristo? De ese pueblo, ¿sí? De ese pueblo de Israel vino nuestro Señor Jesucristo. Está representando en esta parte a ese pueblo escogido, que después también ya lo entendemos a la iglesia, pero en un principio, cuando hablamos de Cristo y su venida, vino en ese linaje, de ese pueblo. Entonces, cuando habla de esa mujer, está hablando en el sentido de un pueblo que Dios utilizó y que habló también en el Antiguo Testamento. Encontramos muchos versículos que nos hablan en el sentido del pueblo como una mujer, porque habla acerca de ese pueblo como la esposa de Dios. Entonces toma el sentido de la mujer, por eso le da el sentido de una mujer, pero habla del pueblo de Dios. Y luego nos habla acerca del sol, la luna y las estrellas. ¿Qué sentido tienen aquí el sol, la luna, principalmente? En el sentido de algo glorioso, de algo grande. Lo que es el sol, lo que es la luna, es algo grande. Está simbolizando gloria, está simbolizando autoridad. Y las estrellas, está hablando en el versículo 5, y sobre su cabeza una corona, ¿qué dice? ¿Cuántas? ¿Qué representa 12? Las 12 tribus de Israel. Esas 12 estrellas está haciendo referencia a las 12 tribus de Israel. Y que en su momento también lo mencionan algunos autores como la extensión o la continuidad de los 12 apóstoles, que fueron los que posteriormente llevaron el evangelio. ¿Sí? Entonces, aquí nos está hablando, cuando habla de esa mujer, habla de ese pueblo que Dios preparó para que viniera ¿quién? El Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Y luego dice en el versículo número 2, y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Por eso digo, muchos toman que se refiere a María. No se refiere a María. Cuando habla de esa angustia, cuando hablaba que estaba encinta, ¿a qué se refiere? Una mujer embarazada que va a nacer, que va a dar a luz un bebé, ¿sí? Entonces, si está hablando de ese pueblo de Dios, ese pueblo que en su momento fue pueblo de Israel, que estaba preparado para que de ahí naciera el Salvador, dice que gritaba con dolores de parto. ¿A qué se refiere esa parte de los dolores de parto? En el sentido, o está simbolizando la parte del sufrimiento que vivió el pueblo de Israel hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Porque ese pueblo, todo lo que vivió en ese trayecto hasta la venida del Mesías, fue de mucho dolor, de mucho sufrimiento. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo es el embarazo? ¿Cómo es en este caso el embarazo en una mujer? Todo es color de rosa y todo es bien bonito, ¿verdad? Si yo no sé por qué se quejan las mujeres. Si es bien hermoso tener en el vientre un bebé, ¿sí o no? Y no hay ni dolor, no hay ni sufrimiento, ¿verdad que no? Entonces va a decir, ¿y usted qué sabe? ¿Usted no ha sido mamá? Yo no lo sé. Pero hasta donde sé, pues ahí se está formando un ser humano dentro del vientre y hay dolor, ¿verdad que sí? Y hay cansancio, sufrimiento, hambre.
antojos, angustias, ¿no? Porque yo hasta donde me acuerdo, ¿no? O he visto, cuando van a ser, así como que todo es felicidad, pero cuando se acerca el día, no, ya no quiero que nazca, porque si me ha dolido antes de, cuando nazca me va a doler más. Entonces, ¿alguien nació por parto natural? ¿Sí? ¿Y duele? Sí, ¿verdad? Sí, está feliz así, sí duele. ¿Y la cesárea? ¿Alguien ha dado luz por cesárea? ¿Y duele? También duele. Entonces, todo eso, a cuando se refiere a esos dolores, esa angustia, se refiere a esa expectativa, ese sufrimiento también de ese pueblo cuando iba a nacer el Salvador, porque ese pueblo también tuvo que sufrir, en este caso para que viniera el Mesías a través de ese pueblo que Dios escogió, que era un pueblo especial, que era un pueblo, no, era un pueblo normal, pero que a Dios le plació que fuera ese pueblo. Y el hecho de que haya nacido de ellos ese Mesías, pues trajo para ellos también esa persecución, trajo también ese dolor. Pero una de las partes bien importantes de eso, hermanos, que ese dolor que se forma en el vientre de la mujer, es la expectativa de la promesa futura de una nueva vida. O sea, ese dolor vale la pena porque va a haber una nueva vida. Entonces ese dolor sí es algo que sufre, ¿no? La persona, pero que le da la expectativa de algo más hermoso, algo más maravilloso. ¿Estamos de acuerdo? Y así también lo vivió este pueblo. Dice Isaías en el capítulo 26, versículo 17, Isaías 26, 17, como la mujer encinta cuando se acerca el alumbramiento, dice, gime y da gritos en sus dolores. Así hemos sido delante de ti, oh Jehová. O sea, la venida de Jesús estaba cerca. Y también así estaba pasando ese sufrimiento, ese dolor, esos gritos, ¿no? Que daba como pueblo. Entonces, el Mesías, lo que nos enseña esta parte es que el Mesías no viene sin sufrimiento previo, pero el dolor precede a la salvación. O sea, el dolor es antes del gran regalo de la salvación. Entonces, ese es el sentido de este versículo número 2. Dice el versículo 5, también ahí mismo en Apocalipsis 12:5. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. ¿A quién se está refiriendo? ¿Quién salió de ese pueblo, de esa nación de Israel? El Mesías, nuestro Señor Jesucristo. Y la vara de hierro nos está hablando en este caso un salmo mesiánico, que es el Salmo capítulo 2, si quieren buscarlo. Salmo 2, versículos 7 al 9, que nos está hablando de la autoridad, de la soberanía, del Rey de Reyes, de nuestro Señor Jesucristo. Salmo capítulo 2, versículos 7 al 9. ¿Ya lo tienen? Salmo 2, versículos 7 al 9, dice, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, es un salmo mesiánico, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Entonces aquí, en esta parte dice que regirá con vara de hierro. Está hablando de esa autoridad. Ajá. Luego dice en ese mismo versículo 5, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. ¿A qué se está refiriendo aquí? A la muerte, resurrección, ascensión y exaltación de
Cristo. Por eso dice, fue arrebatado para Dios y para su trono. ¿Dónde está sentado nuestro Señor Jesucristo? Dice la Escritura, a la diestra de Dios. Entonces nos habla de esa resurrección, de la ascensión y exaltación de Cristo. Entonces, ¿cuál es esa parte central de esta enseñanza? Cristo vence, reina y es exaltado por Dios a pesar de la oposición del enemigo. Versículo 6 dice ahí, y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Aquí este versículo, cuando habla de que esa mujer huyó al desierto y fue sustentada por Dios, nos está hablando de ese pueblo, ¿no? Que en el desierto hubo prueba, pero también hubo protección y hubo esa dependencia total de Dios. Cuando habla de los días, de los 1260 días, nos representa un tiempo limitado de persecución, que esa persecución no va a ser siempre, sino va a ser solamente por un tiempo, pero Dios va a preservar a su pueblo aún en medio del ataque. Entonces, lo que nos habla es la victoria de Cristo que garantiza la preservación de su pueblo. Entonces, todos estos símbolos que nos está hablando aquí la Escritura, nos están enseñando, nos habla acerca del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y cómo Dios ha protegido y va a seguir protegiendo a su pueblo después de que nuestro Señor Jesucristo ya regresara y está a la diestra de Dios. Entonces no se aplica como tal a María, sí se aplica a lo que es al pueblo de Dios, y cómo ese sufrimiento para que viniera el Mesías, ¿sí? Tuvieron que pasar ese tiempo como pueblo, como nación. La encarnación de nuestro Señor Jesucristo es la decisión eterna del Hijo de entrar a nuestro mundo. Esa decisión, el que Él haya nacido, el que haya venido a esta tierra, fue una decisión voluntaria de nuestro Señor Jesucristo, de venir a esta tierra, de nacer y también de qué, de vivir y morir bajo amenazas constantes, porque el enemigo no se iba a quedar así. El enemigo no iba a permitir que viniera el Mesías y pasara como si nada. El enemigo se iba a poner, por eso les digo que es la guerra, es esa lucha entre el bien y el mal, que no empezó en la venida de nuestro Señor Jesucristo, sino empezó mucho tiempo antes. La Navidad es como tal la irrupción o venida de Dios a la historia del ser humano. A Jesucristo no se le recibe solamente como un bebé que inspira, sino también como el Hijo Eterno que deliberadamente entró en nuestra realidad. Pues no nos quedemos solamente con Jesús en el pesebre, como un bebé, sino el Hijo de Dios, ¿no? Entrando a nuestra vida como seres humanos. Entonces ese es el primer punto, ¿no? El niño o la luz que vino. Pero también hay la luz que venció. Y de aquí tomamos lo que dice el versículo 3 y 4, que dice ahí, también apareció otra señal, Apocalipsis 12, 3 y 4. Apareció otra señal en el cielo, otro símbolo. He aquí un gran dragón escarlata, ¿no? Ya nos imaginamos, ¿no? Un dragón así grande, imponente, con 7 cabezas y 10 cuernos, y en su cabeza 7 diademas. En su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Ahí nos está dando la revelación de esa lucha entre el bien y el mal, que aún en la venida de la venida del Mesías, del Hijo de Dios, el enemigo lo que quería era ¿qué? Destruirlo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en estos versículos, hablando de ese nacimiento de nuestro Señor, no fue algo solamente tierno, no fue algo como simplemente aislado, sino es una guerra espiritual y el inicio de la derrota del mal. Es el inicio de que el mal fue derrotado, fue vencido. Ajá.
Entonces, esa temporada, este nacimiento, estas enseñanzas nos llevan a mirar no solamente al pasado, sino también al presente, pero también al futuro. Y ahorita vamos a entender por qué. Cristo vino al mundo en Navidad. Navidad no me refiero a la fecha, me refiero al tiempo perfecto de Dios, en el tiempo que Dios lo estableció. Cristo vino a nacer no solamente en un pesebre, sino vino a nacer en los corazones de los seres humanos. Y Cristo vendrá a reinar por la eternidad. Cristo vendrá a reinar por la eternidad. Entonces, versículos 3 y 4 dice que apareció otra señal. Esa señal se refería a un dragón rojo, un dragón escarlata. ¿A quién se identifica como el dragón? Claramente se refiere a Satanás. Así es, se refiere a Satanás y lo vamos a ver más adelante en los versículos. El color rojo tiene un sentido también simbólico. El rojo sugiere violencia y muerte. O sea, ese enemigo no viene así como que, ¿cómo se puede decir? ¿Cómo? No viene a hacer cosas buenas y tampoco viene así como que muy tranquilito. Viene a destruir, viene a acabar. Entonces, por eso representa esa parte del color rojo, como violencia y muerte. Nos habla de 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Qué simbolizan esas 7 cabezas y 10 cuernos? No tiene un significado como tal literal. 7 naciones o 10 naciones, 7 reyes. No. El sentido habla del poder y la autoridad, ¿sí? De forma general. O sea, viene con poder y viene con autoridad. Ojo, no más grande que el poder y la autoridad de Dios, pero sí viene, o sea, no es un enemigo pequeño, sino es un enemigo poderoso, así es, no tan grande como Dios, no tan grande como nuestro Señor Jesucristo, pero sí tiene poder y sí tiene autoridad. Y luego dice también que su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. ¿Qué está simbolizando esa tercera parte de las estrellas? ¿Mandé? Algunos le dan el sentido de los ángeles caídos, ¿no? Una tercera parte, porque así lo menciona el Antiguo Testamento, ¿no? Que fue arrojado con una tercera parte. Pero como tal, esa tercera parte, que dice que su cola arrastraba, ¿no? Arrastraba, en este caso, dice las estrellas, una tercera parte de las estrellas, lo menciona en el sentido de la capacidad de engañar y arrastrar. En el sentido de esa capacidad de engañar y arrastrar. ¿Qué quiere decir? Que muchos seres humanos de esta tierra van a ser engañados y arrastrados por el enemigo. O sea, vemos esa autoridad, ese poder que tiene el enemigo para arrastrar, para engañar. El fin dice que era destruir al niño. Destruir en el sentido de destruir a nuestro Señor Jesucristo. Y es más, cuando nuestro Señor Jesucristo llega a esa parte de la cruz, el enemigo pensaba que había vencido. Pero ahí, en eso que el enemigo pensaba que estaba venciendo, ahí se estaba estableciendo su derrota. La derrota del enemigo. Pero ese enemigo, hermanos, volvemos al mismo punto, es el adversario. Es el adversario de Dios, es el adversario violento, destructor, que quiere dominar, que quiere destruir reinos, que tiene autoridad para usurpar, que tiene la capacidad para engañar y arrastrar. Estamos viendo la realidad espiritual en la parte de nuestra propia vida. Tal vez en ese momento fue en el sentido histórico del tiempo de Juan, pero ahora lo vemos en el sentido histórico de nuestra propia vida, hermanos. De que el enemigo no se quedó en ese tiempo solamente para destruir,
sino que ese enemigo, hermanos, sigue queriendo destruir, pero ya no a Jesucristo, sino a todos los seguidores de Cristo. Él quiere destruir, Él quiere completar esa obra, quiere destruir a todos aquellos que caminan con Cristo, que se quieren acercar a Cristo. Hay fuerzas de maldad espirituales y humanas y están empeñadas en destruir a la comunidad de Dios. A todos aquellos que se quieren acercar, todos aquellos que quieren venir a Cristo. Mira, debemos entender esto. Si ya estamos en Cristo, Él ya no nos va a hacer nada. Pero aquellos que quieren venir a Cristo son a los que quieren también destruir. Yo les hago esa pregunta, porque a veces decimos, el enemigo, ¿por quién viene? Y lo vemos en dos sentidos. Puede venir por aquellos que se van a acercar a Cristo, ¿sí o no? Porque cuando le empiezas a compartir a alguien de Cristo, le vienen situaciones, pruebas, problemas, enfermedades, dificultades, que muchas veces lo que hacen es que alejarse, ya no quieren apartarse de Cristo. Entonces el enemigo viene por ellos, que los que se están acercando, pero también viene por quienes, por nosotros, por los que ya estamos. ¿Por qué? Porque estando distraídos, estando débiles, estando preocupados por otras cosas, ya no estamos cumpliendo la misión de predicar el Evangelio. Entonces, el enemigo es poderoso. El enemigo está empeñado en destruir y destruye a aquellos que vienen, pero también a aquellos que ya están, alejándonos. No porque nos vaya a hacer perder la salvación, no, sino porque simplemente estando distraídos en otras cosas, ya no estamos cumpliendo la misión que nos dejó nuestro Señor Jesucristo, ir y predicar el Evangelio, hacer discípulos. Entonces, de verdad que es algo que nos está enseñando la Escritura en Apocalipsis. Del tiempo pasado, cuando Él vino, quiso destruir. Del tiempo presente, cuando nos quiere también apartar de la misión, cuando aleja a las personas con distracciones. Porque una persona que está distraída con las cosas del mundo no quiere saber de Dios y no va a querer acercarse a Dios. Y del futuro, porque hermanos, no quiere que lleguemos a esa eternidad con Él. Entonces, ese enemigo también, pero ese enemigo ya tiene una sentencia dictada, que es igual que aquellos que rechazan a Cristo. Sufrimiento eterno. O sea, ese infierno donde va a estar el enemigo no es como nos lo pintan, ¿no? Como el que está ahí, el diablo con su trinche y molestando a los que están. No, él también va a ser castigado, torturado. Él también, porque para eso fue, en este caso ya fue sentenciado. En él ya hay una sentencia, hermanos. Nosotros ya caminamos, los seres humanos, cuando nacemos en esta tierra, ya nacemos con una sentencia sobre nosotros. ¿Sí sabían eso? La paga del pecado es... Ya eso ya está dictaminado. Y como decíamos, cosa juzgada. Ya no hay vuelta atrás. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces, ahí está el punto. Esa sentencia se cumplió en Cristo. En el momento que nosotros aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, esa sentencia que era para nosotros cayó sobre Cristo. Entonces, no se cambió la sentencia, porque muchos llegan a decir o enseñar, es que entonces Dios cambió la sentencia. No, no la cambió. La sentencia sigue siendo la misma. La paga del pecado es muerte. La diferencia está en el sustituto. Cristo, que pagó por nosotros. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel
en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay una condición, hermanos. Hay una condición para nosotros ser librados de ese castigo. ¿Cuál es? Para que todo aquel que en él cree. O sea, la salvación, el castigo, el sacrificio de Cristo alcanza para todos los seres humanos. Pero solamente es efectivo para los que creen. Esa lucha entre el bien y el mal, hermanos, esa lucha en querer destruir, en querer acabar, tuvo su culminación. ¿En dónde? En la cruz. Porque ahí en esa cruz el enemigo fue vencido. Desde el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, Él fue confrontado, fue expuesto a ese mal. El enemigo reconocía el peligro del nacimiento de Jesús. Por eso la encarnación de nuestro Señor Jesucristo es la derrota definitiva del mal. El mal ya ha sido derrotado. El mundo piensa que el mal es algo que existe y es algo que es normal, pero no es normal. Y es más, el mal ya fue derrotado. El mal ya no tiene efectos sobre los que creen en Jesús. Es algo que nos debe quedar claro. Hubo una guerra en el cielo, dice ahí en el versículo 7, Apocalipsis 12:7. Dice, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. ¿Quién era el dragón? Satanás, ahorita lo vamos a leer. Y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, dice el versículo 8, ni se halló lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera del gran dragón, la serpiente antigua, que se llama, ahí está, Diablo y Satanás, el cual engañaba al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces ese dragón nos está mostrando que no prevalece. Ese dragón, ese enemigo no prevalece. Ese enemigo fue expulsado. El enemigo, el mal, no es eterno. Dios sí, Cristo sí, el enemigo no. El enemigo tiene un poder real, pero está limitado. El poder de Dios, el poder de Dios no, el poder de Dios es ilimitado. Entonces, esto nos está dejando ver que debemos vivir con confianza, porque Dios ya ha vencido. Por eso dice que fue expulsado. El acusador fue expulsado. Versículo 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. El enemigo ya fue expulsado. El enemigo ya fue derrotado. ¿Sí? Ya Satanás, fíjense lo que trae estas palabras para nosotros. Satanás ya no puede condenar al pueblo de Dios delante de su trono, porque ya fue vencido, porque ya fue expulsado. Tenemos libertad de la culpa y del pecado. ¿Por medio de quién? De Cristo. Y la gran victoria del Cordero. Versículo 11. Y ellos le han vencido, ojo, por medio de la sangre del Cordero y la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Dice que ese enemigo entonces ya fue vencido. ¿Por medio de qué? De la sangre del Cordero, del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz y de la palabra del testimonio de ellos. Pero una parte bien importante para nosotros, ¿cuál es? Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte.
¿A qué se refiere, hermanos? ¿A qué? A los mártires. Aquellos que están dispuestos a qué? A entregar su vida, a morir por Cristo. Así es. Que tu vida es lo que menos importa, porque tu vida le pertenece a Cristo. ¿Por qué? Porque participamos en esa guerra. Porque esa guerra ya tiene un triunfador, ya tiene un vencedor, pero aún se vive. Porque el enemigo fue derrotado, pero sigue queriendo destruir antes de que sea ya enviado a ese infierno. Entonces, ahora para nosotros es un desafío a entregar nuestra vida a Cristo y participar a esa guerra como soldados. Mismo Pablo se lo dijo a Timoteo, ¿no? Tú pues sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Un buen soldado es aquel que se dedica plenamente a ser soldado, no puede participar de otras cosas. Su vida tiene que ser dedicada a ser ese soldado. Está comprometido a obedecer desde que se alista en el ejército. Su vida es ahora de pura obediencia. Ajá, no hay otra cosa. A lo mejor no conoce los planes, no conoce a lo mejor cómo van a llevar a cabo, ¿no? Esa guerra. Simplemente, ¿qué hace? Obedece. Y a nosotros somos llamados a ser esos soldados. Un soldado está siendo llamado ¿a qué? Al sacrificio. A sacrificar su vida, sacrificar sus deseos, sacrificar todo por causa de Dios. Un soldado está comprometido a la lealtad. Desde el momento que se alista en el ejército, hace un juramento ¿de qué? De lealtad. Y si ahora nosotros somos soldados de Jesucristo, ahora ¿quién somos leales nosotros? A Jesucristo. A Dios solamente. Ahora nuestra vida solamente es Cristo. Eres creyente, eres un soldado. Te alistaste en el ejército de Dios. Y pasamos al siguiente punto, que es el gozo en el cielo. Dice en el versículo 12, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Aquí nos está dando una celebración del cielo porque la victoria ya fue asegurada. Pero hay una advertencia. Hay una advertencia. Pero, dice, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que ¿qué? Que tiene poco tiempo. Y hermanos, es una advertencia que nos hace la Escritura. Yo les preguntaría, ¿para quién es esa advertencia? ¿Para todos nosotros? ¿Todos los seres humanos? ¿O para quién en específico? Porque dice, por lo cual alegraos cielos y los moradores o los que moráis en ellos. Al menos nosotros ahora en Cristo ya tenemos nuestra seguridad de que de la eternidad. O sea, sí viene a destruir, sí quiere venir, dice aquí a causar dolor, viene con ira, pero hermanos, Él ya no nos puede arrancar nuestra salvación. Nosotros nos gozamos. Nosotros somos de los que nos gozamos. Nosotros somos de los que nos alegramos, porque nuestra seguridad de la salvación, hermanos, la tenemos en Cristo. Los que se deben de preocupar son aquellos que no han rendido su vida a Cristo, porque la ira del enemigo, hermanos, ha descendido, porque sabe que le queda poco tiempo. Advertencia. Advertencia, sí, es parte para nosotros, porque no podemos estar distraídos con las cosas del mundo, pero también es para todos aquellos que no han rendido su vida a Cristo. ¿Por qué? Porque va a venir a destruir, va a venir a alejar, va a venir para que la gente no rinda su vida a Cristo. Por eso el llamado es a nosotros a permanecer alertas y fieles a
Cristo. Mira, la derrota no es algo que el ser humano digiera fácilmente, no sé si les ha pasado. Pero cuando hay algún campeonato, cuando hay alguna competencia, siempre va a haber un ganador y un perdedor. Y el ganador se lleva la victoria y está feliz. Pero el perdedor la mayoría de las veces no se queda contento. El perdedor muchas veces le va a echar la culpa a muchas cosas para justificar su derrota. Pero muchas veces de esa misma derrota, de esa misma amargura que trae, se quieren ¿qué? Desquitar. ¿Sí o no? Se van contra el oponente y ya después de que acabó y que fueron derrotados, aún van contra el oponente y lo quieren golpear y lo quieren aplastar y le quieren hacer muchas cosas. Así está el enemigo, hermanos. Por eso dice que está como león rugiente, viendo a quién devorar. El mal, hermanos, sigue causando daño. El mal sigue causando daño, no porque tenga la victoria, porque él ya ha sido derrotado. Por eso sigue causando daño, porque ya perdió, porque ya fue derrotado, sabe que su tiempo es corto. Esa cruz de Cristo selló su derrota completamente. Y hasta que Cristo venga por su iglesia, ese enemigo anda como león rugiente y está buscando, en este caso, apartar a las personas, distraernos a los creyentes, alejarnos de nuestra misión, hermanos. Si estamos ocupados en otras cosas, si estamos distraídos en otras cosas, hermanos, no somos unos buenos soldados. El buen soldado es el que está listo, está presto para la guerra. Y hermanos, nosotros luchamos no porque vayamos a conseguir la victoria, sino porque la victoria ya es nuestra. Porque Cristo ya venció. Ese acusador, hermanos, quiere destruir, pero esa luz, ese niño volverá. Dice el versículo 13, y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, ya estoy terminando, persiguió a la mujer que había dado a la luz al hijo varón. O sea, ese enemigo vio que ya había dado a luz, que ya había venido el Mesías. ¿Qué hizo? Empezó a perseguir ¿a quién? A la mujer, a ese pueblo. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente del desierto a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Versículo 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, ojo, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que ¿qué? Guardan sus mandamientos, los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Quiénes son esos que guardan sus mandamientos y tienen el testimonio de Jesucristo? La iglesia, los creyentes. Viene por nosotros. Aunque ya ha sido derrotado, viene por nosotros. No nos puede dañar solamente hasta donde Dios se lo permita, pero no nos puede quitar nuestra salvación. El llamado, el desafío que nos hace la Escritura a nuestra vida es en el sentido, dice, voy a tomar un poquito del versículo del capítulo 1, versículos 7 y 8, no lo busquen. Dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Pero dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y ha de venir.
el Todopoderoso. Al final, hermanos, el enemigo sí quiere venir a destruir a los que tenemos el testimonio, a los que obedecemos los mandamientos. Pero hermanos, de nuestro lado, nosotros estamos del Todopoderoso, del Rey de Reyes. Y ese enemigo, hermanos, no nos puede hacer nada. No nos puede tocar si Dios no se lo permite, pero si nosotros estamos haciendo la obra que Él nos ha mandado a hacer. Ir y hacer discípulos. Ir y predicar el Evangelio. El desafío a nuestra vida, ¿cuál es? Asumamos nuestra nueva identidad. Tomemos esa identidad como algo muy serio, hermano, porque ahora somos creyentes fieles. Ahora, hermanos, nosotros guardamos los mandamientos de Dios, mantenemos el testimonio de Jesús en nuestra propia vida. 2, perseverar en medio del conflicto. Asumir nuestra nueva identidad, perseverar en medio del conflicto, permanecer fieles cuando hay guerra espiritual, cuando hay persecución, cuando hay dolor. Hermanos, perseverar en medio del conflicto. Y 3, obediencia hasta el final, viviendo en verdad, en santidad y justicia. Nuestra obediencia, hermano, no depende de las circunstancias, sino de nuestra lealtad al Rey. Las circunstancias pueden ser difíciles y duras, pero nuestra lealtad sigue siendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. No caminamos por lo que vemos, sino por lo que creemos. Y creemos en Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador. Ese niño que nació en el pesebre no solamente vino a inspirarnos, sino vino a gobernar nuestra vida. Venció para reclamar nuestra lealtad. Nosotros debemos ser leales a Él. Ese rey que volverá no va a regresar para negociar, viene para reinar, pero también viene para juzgar. ¿Cómo estamos viviendo? La batalla continúa, la victoria ya fue asegurada. Cristo vino, Cristo venció, pero también Cristo volverá y volverá por su iglesia. Padre, venimos delante de ti, dándote gracias, Señor, por esta palabra que has hablado en nuestra vida. Gracias, Señor, porque nos das esperanza, nos das seguridad, Señor, de que tú gobiernas nuestra vida, de que tú eres, Señor, el que venció. Tú eres el gran triunfador y nosotros, Señor, estamos del lado del gran triunfador, porque tú nos escogiste, porque tú nos trajiste, Señor, y porque nos has dado esa libertad. Gracias, Padre, gracias por habernos salvado, gracias por habernos rescatado, Señor. El enemigo ha sido derrotado, Señor, pero nosotros tenemos que caminar y vivir en esa victoria. No confiarnos, porque el enemigo anda suelto, pero Señor, tú estás de nuestro lado. Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Señor y tú eres nuestro Salvador. Gracias, Señor, te damos. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. La honra, gloria y alabanza sea tu nombre. Amén y amén. Le damos un aplauso al Señor, hermanos.